No importa si es en crisis, no importa si es en recesión, no importa si es en auge económico. Estas son mis 7 reglas para invertir. 7 reglas que van a permitir siempre hacer buenas inversiones. Ya pasó la discusión de la inflación, ya los precios subieron muchísimo. Ahora empezamos una nueva discusión. Empezamos la discusión de si los países realmente pueden pagar o no toda la deuda que adquirieron, para dar estímulos, para dar todas estas cosas que saben hacer bien los gobiernos. Pero ahora, cuando se llega a tomar la responsabilidad donde todos tenemos que pagar por ese plato roto. En este momento, en Estados Unidos, se está discutiendo si realmente pueden pagar o no toda la deuda. Va a ser una discusión que va a pasar en las principales economías, en todos los países actualmente. Es un tema importante, un tema del que se tiene que hablar. Ahora, probablemente todos van a pagar su deuda. No van a dejar de incumplir, porque simplemente con algunas reformas el Congreso aprueba algo y pueden seguirle dando larga. Pero la siguiente problemática, el siguiente punto en el que se va a hablar es crecimiento económico. Porque muy seguramente vamos a empezar a tener decrecimiento. Y luego vamos a hablar de empleo. ¿Por qué el empleo va subiendo? Y eso no va a pasar de un día para otro, pero es el ciclo normal de la economía. Hoy por hoy se habla mucho de recesión, de crisis económica, pero entendamos qué es una recesión. Una recesión simplemente es un ciclo normal de la economía. Si ves la gráfica del Standard & Poor's 500 desde hace 80 años, te vas a dar cuenta que cada 10, cada 15 años hay grandes caídas, recuperaciones, grandes caídas, recuperaciones. ¿Qué quiere decir eso? Significa que aunque hayan caídas, aunque haya momentos difíciles, siempre el mercado se recupera. Por lo cual, cuando el mercado cae, hay oportunidades para hacer buenas inversiones, porque es como cuando tú vas a la tienda que quieres comprar siempre y siempre está a precio full y no lo puedes comprar, pero vas y ya tiene un descuento del 20-30%. Eso es literalmente lo que pasa en los momentos de recesión. Hay activos financieros, productos financieros cotizando por debajo de su valor. Pero ¿por qué se da esa recesión en las economías? ¿Cómo funciona la economía? Vamos a entender cómo funciona todo esto. Cuando hay dinero en la economía y masa monetaria circulante, cuando los gobiernos dan estímulos a través de proyectos, a través de bajas de interés, a través de estímulos, cuando eso sucede, las personas tienen capital, tienen dinero, tienen efectivo. Y cuando tienen efectivo, ¿qué hacen? Van y consumen, empiezan a aumentar el consumo. Entonces, piénsalo desde ese punto de vista. Es el consumo tuyo, el consumo mío, el consumo de nosotros. Supongamos que tú tienes una franquicia de McDonald's o de Subway, por decir algo. ¿Qué pasa si las personas empiezan a comprar más? ¿Qué empezaría a pasar con tu franquicia? Probablemente necesites más empleados, contratar más personas y llega un punto en el que quieres montar otra franquicia porque es muy rentable para ti. Cuando piensas en montar otra franquicia, vas a necesitar más personas. Entonces, más personas salen del desempleo, entran al mercado laboral, tienen ingresos y esas personas a su vez van a ir a gastar más y ese es el flujo del dinero circulante en la economía, es ese círculo virtuoso. Y de esa manera se crea más valor. En una recesión hay un pequeño inconveniente y es que las personas empiezan a tener más cuidado con cómo invierten el dinero. Y algo en lo que siempre voy a recomendar, a pesar que es malo para la economía, siempre te voy a recomendar que gastes menos de lo que ganas. Y cuando las personas empiezan a tener, o cuando empieza una recesión económica, las personas empiezan a ser más conscientes de qué están invirtiendo, en qué están gastando. Entonces reducen el gasto y cuando reducen el gasto, la franquicia tiene menos ventas, probablemente algunas franquicias cierren. Si algunas franquicias cierran, entonces algunas personas que están empleadas ahora pasan a estar desempleadas y empieza a ir para atrás ese círculo virtuoso. Solamente hay un punto acá. Este círculo en gran parte de tanto consumo, donde los precios subieron tanto, todos los activos subieron, los carros, las casas, todo, la comida, todo absolutamente subió mucho de precio. Quiere decir que nuestras monedas o todas las monedas bajaron de precio. ¿Por qué se dio eso? Fue por un estímulo de los gobiernos, por dinero que se inyectó, más no fue por dinero que se creó. No fue necesariamente debido a que la economía produjera ese crecimiento por sí solo. Y por eso estamos pasando de un momento en el que se creó tan rápido, en el que sacan el dinero y el efecto es inmediato. ¿Por qué? Cuando bajaron las tasas de interés, inmediatamente muchas personas sacaron créditos y empezaron a generar más consumo. Cuando empiezan a subir las tasas de interés, hay menos dinero circulante. Y es acá donde todo vuelve a la normalidad. Lo bonito de la economía es que es un ente vivo que se autorregula a sí mismo. Pero mientras todo el mundo piensa en la recesión, que tanto tiempo venimos hablando de eso, eventualmente en algún momento llegará. No creo que sea tan rápido, pero eventualmente en algún momento llegará y es importante estar planificados y estar organizados de qué hacer al respecto. Punto número 1, que tienes que saber. Hoy en día, invertir, aunque eso suene muy abstracto, cada persona lo puede hacer. Hoy en día los sistemas transaccionales se abrieron demasiado. Y de hecho acá tienes un video de cómo puedes abrir una cuenta con un broker que se llama Interactive Brokers, que con cuentas desde $300, $400, Interactive te permite abrir cuentas y empezar a invertir en las mejores empresas, en las mejores acciones, con acciones fraccionadas. Digamos que una acción vale $1,000, $5,000, lo que sea. Tú puedes comprar una porción y vas a tener el rendimiento de acuerdo a cómo tenga el rendimiento esa empresa. Eso es importante y es importante que lo conozcas. Punto número
número 2. Gran parte, dado que los sistemas transaccionales se han abierto a todas las personas, para personas como tú, personas como yo, personas común y corriente, dado que la información la tenemos acceso de manera muy rápida, la información ahora va súper rápido, y dado que muchas personas ahora tienen información del mundo financiero, las bolsas de valores y los productos financieros han cambiado la personalidad. Cuando digo que han cambiado la personalidad, me refiero a que ahora los movimientos son mucho más rápidos. Anteriormente la filosofía de inversión era simplemente compra y olvídate. Hay algunas empresas que todavía puedes hacer eso, pero no son la mayoría. Hoy en día, para tú saber invertir, o más bien para tú invertir, debes depender de ti mismo y no de un asesor financiero o algo por el estilo, porque ellos simplemente te van a vender productos que a ellos les conviene vender porque ganan más comisión o no. Pero si tú realmente quieres tener buenas inversiones, tienes que aprender a hacerlo. Y para aprender a hacerlo, tienes que empezar a conocer cómo hacer un análisis fundamental, cómo analizar los estados financieros de una empresa. Tienes que entender el análisis técnico, el momento correcto para participar. Y aparte tienes que empezar a gestionar. Ahora no se trata simplemente de comprar y esperar. Se trata de comprar y empezar a gestionar, porque hemos visto tantas acciones que suben mucho en cuestión de 1, 2, 3, 4, 5 meses, y a los 5 o 6 meses estalla la burbuja y vuelve. Entonces, tuviste mucha ganancia, pero nunca la capitalizaste, nunca cerraste la posición. Y las ganancias únicamente son ganancias cuando se cierran las posiciones, y cuando la vas gestionando te aseguras de que mantienes una ganancia en esa posición. Y esto es importante. No estoy hablando de que tengas que hacer trading. Soy trader por naturaleza. De hecho, lo puedes ver ahí atrás. Es mi día a día. Compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Pero no te estoy diciendo que lo hagas. Si te gusta hacerlo, tremendo. Pero lo que te quiero decir es que aprendas a invertir, a crear portafolios de inversión, pero que lo sepas gestionar. De hecho, acá hay un curso introductorio en los comentarios de Dani, gran amigo, socio en muchos proyectos, que para mí es una autoridad tremenda en todo lo que tiene que ver con inversión a largo plazo, y seguramente te va a ayudar a estructurar y a entender mucho desde el principio todos estos puntos que estoy hablando. Punto número 3. Aparte de conocer cuál es el valor real del activo y en qué momento participar, en qué momento no, también te recomiendo entender cuál es la visión de la empresa, quién hay detrás de la empresa, quién es el fundador, quién es el CEO. Te pongo un ejemplo. Tesla. Probablemente Tesla no tenía los mejores fundamentales, pero Tesla es una empresa que ha creado mucho valor en bolsa de valores, que ha tenido mucha capitalización, basado principalmente por quién está detrás, por Elon Musk, una persona de quien tenemos mucho que aprender. Evidentemente, y está claro que han habido muchos descaches en todo su proceso, lo que pasó con Twitter y tal. Sin embargo, solamente por su visión, por lo que ha hecho con Starlink, por lo que hizo con PayPal, con lo que ha hecho con todas sus compañías, hace que Tesla tenga muchos inversionistas basados en la visión de lo que hay detrás de Tesla, no necesariamente del presente, pero la visión a futuro. Así que cuando quieras empezar a invertir o buscar una acción, aparte de hacer el análisis y entender cuándo está a un buen precio o cuándo no está a un buen precio, también es importante saber quién está detrás, cuál es la visión que mueve esa empresa. Cada crisis se da en un momento de la vida, en un momento de la sociedad en particular. Y es importante estar viendo qué empresa provee una solución para lo que necesita la sociedad en ese momento. Quiero explicarte de esta forma. Piensa lo que pasó en 2020. Hubo una empresa que fue una burbuja, literalmente, pero que subió mucho, que triplicó su valor en bolsa, que se llama Zoom. En cuestión de algunos meses llegó a valer casi $400, desde 60 a $70. Multiplicó su precio y fue una inversión muy rentable. Pero ¿qué pasó? En 2020 todos estamos obligados a estar en casa. No podíamos ir a trabajar, no podíamos comunicarnos, necesitábamos teleconferencias. Zoom tenía el servicio apto para ese momento, para esa situación particular. Ahora, muchas personas compraron Zoom y ya creían que simplemente lo iban a dejar a largo plazo y ya se olvidaban. No pudieron gestionar. Ese es el tipo de inversiones que está pasando hoy en día, porque es tan rápido la información, tan rápido los análisis, que tenemos que estar entrando y gestionando. Claro, ya la situación de Zoom es diferente, ya volvió a los mismos precios que estaba anteriormente, pero en su momento fue una muy buena inversión que se capitalizó y muchos pudimos capitalizar, no todo el movimiento, pero con la gestión asegurar ganancias. Por eso es importante, esa preparación y estar liviano, el actuar rápido. Punto número 5, muy parecido al anterior, pero es entender cuál es la tecnología que empieza a crear una disrupción en alguna industria o en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo una disrupción y es la inteligencia artificial. Cuando tú tienes la capacidad de entender esos proyectos en etapas tempranas, son inversiones que generan muy alto riesgo, pero generan una alta inversión. Estoy diciendo una pequeña parte del portafolio destinado a ese tipo de inversiones. Eso sí, requiere mucha investigación, requiere mucho cuidado y una selección
muy cercana de cuáles son esos proyectos realmente. Porque no importa si hay crisis, no importa si hay recesión, cuando hay un cambio disruptivo en la sociedad, todas las empresas tienen que actualizarse. Con los muchos o los pocos recursos que se tengan, se hace un producto obligatorio, de consumo obligatorio. Número 6. Ten en cuenta la perpetuidad del servicio que esa empresa o esa compañía presente. Por ejemplo, cuando compramos una suscripción, digamos en la nube, en iCloud, en Google Drive, en Amazon, ¿verdad? Cuando estás almacenando tu información, tú pagas un fee inicial. Es un fee muy corto, pero ahora de las necesidades que tenemos es almacenar la información. Eso es un fee y ya vamos a ser clientes para toda la vida, bien sea de Google, de Apple, de la empresa que sea que nos esté proveyendo ese servicio. Eso es la perpetuidad. Cuando tienes una empresa como esa, también Netflix, tú pagas una inversión y luego con el contenido te va haciendo perpetuo a lo largo del tiempo. Quizás no es de primera necesidad, pero guardar la información sí lo hace. Cuando tienes empresas como esas, te aseguras de que aunque haya crisis, ellos sigan manteniendo por lo menos una parte del flujo de caja para cubrir sus operaciones y mantenerse rentables. ¿Por qué? Porque tiene clientes que continuamente están pagando un fee y su base de clientes es muy amplia. Sobre todo, esto pasa con empresas como Microsoft, como Google, que no solamente provee servicios a clientes, pero también a compañías, también a empresas, que son contratos muy grandes. Y para esas empresas es mucho más difícil cambiarse de proveedor que mantenerse. Por eso son contratos grandes que se mantienen a lo largo del tiempo, y el entender la perpetuidad de esa empresa en el servicio que ofrece es un punto importante. Y finalmente, número 7. Nunca olvides las inversiones aburridas. Son esas empresas como, digamos, Coca-Cola, Johnson & Johnson, como P&G. Son empresas que tienen un servicio de consumo masivo, que independientemente de las situaciones, las personas siempre van a seguir consumiendo, porque crean cosas de aseo, un refresco como la Coca-Cola, que independientemente de los problemas de salud o no, las personas van a seguir consumiendo, pero son productos del día a día, cotidiano. No son empresas que dan una rentabilidad absurdamente grande, porque no lo va a hacer, pero sí son empresas que te van a permitir mantener un flujo de caja constante a pesar de que haya crisis, porque usualmente son empresas que dan dividendos y tal, son empresas ya muy organizadas. Hay algunas tecnológicas que algunas personas las llaman como esas empresas de valor, como esas empresas aburridas, como tipo Microsoft y Apple. Yo no las quisiera encajar en ese punto porque igual son empresas que tienen variaciones en el precio interesantes, pero son incluso empresas que te pueden dar los beneficios que estas inversiones aburridas te pueden dar. No todo tiene que ser riesgo, no todo tiene que ser disrupciones tecnológicas. Hay una gran parte del portafolio que se tiene que invertir de manera muy segura, y pequeñas partes, inversiones a riesgo, especialmente en momentos de crisis, especialmente en momentos de recesión. Así que nada, hasta acá este video. Si eres nuevo, te interesan estos temas y no te has suscrito, hazlo. Dale en la campana para que te llegue la notificación antes de que subamos un nuevo video. Y si realmente te aporta y te interesa, ayúdame a compartirlo. Ayúdame a llegar a más personas que creas que les sirva esta información. Nos vemos en la próxima. En los comentarios tienes el link de Dani, un curso que seguramente te va a ayudar. Chao.